Pues vamos a entrar con ustedes, querido Federico y querido, nada más Fede, falta que encienda su cámara, pero ya está aquí también Temoris. Temoris, muy buenos días, ¿me escuchas? Sí, 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 hola, hola, buen día, Violeta. Temoris, pues estábamos aquí compartiendo otras de las laminitas y tú también has estado compartiendo pues todos estos planes que se tienen para la reconstrucción de Gaza. Si quieres, comentamos algo de eso y que incluso nos puedas comentar y que la gente también pueda ir a este trabajo que tú has estado haciendo. Y lo otro, pues ya después entrar a esta situación de la flotilla que continúa rumbo a Gaza y bueno, y los otros temas que están imbricados como este bombardeo que se hizo a Hamas en Qatar por parte de Israel, querido Temoris. ¿Qué decir sobre estos planes de reconstrucción que ya habíamos empezado a hablar y que tú has seguido trabajando también, querido? Eso, o sea, que no tienen vergüenza, ¿no? O sea, cómo es el capitalismo, que no tienen, o sea, se está produciendo un genocidio, hay gente muriendo de hambre a montones, acribillan a personas desesperadas que tratan de conseguir alimentos, hay niñas y niños todo el tiempo que los estamos viendo en tiempo real. Y estos señores capitalistas no tienen ninguna vergüenza en decir, miren qué negociazo tenemos enfrente, vamos a hacer resorts de lujo para que la gente con muchísimo dinero se pueda divertir, que vaya a la playa, que haya casinos, que haya centros nocturnos, que haya trenes muy, muy modernos y rascacielos y todo lo que se ve para, para que haya un centro de diversión y de hacer negocios. No tienen vergüenza. Y por cierto, que mira, si pasamos a la lámina anterior, a la primera A la de los vehículos eléctricos, a toda la parte de manufactura. no, sí, en donde se ve esa es. Ahí en la parte de abajo de esa lámina se ve también hacia quién está dirigido, no en el dibujo, si Ujú. centramos el dibujo en la parte de abajo de la ilustración, se ve lo que parece una mezquita y un grupo de hombres vestidos con los atavíos tradicionales del Golfo Pérsico. Sí, O sí. sea, que son gente que tiene muchísimo dinero, porque hay que recordar que en esos países, en Saudi, en Emiratos Árabes, que es Dubái y Abu Dhabi, en Qatar, en Kuwait, quienes hacen, en Bahrein, quienes hacen el trabajo no son los locales, no es la gente que vive ahí. De hecho, la inmigración es tan grande que en un país como Qatar o como Bahrein, los extranjeros pueden ser cuatro quintas partes de la población, porque son los que trabajan. La población local, por lo general, no trabaja o solamente lo hace en puestos muy altos de gran importancia, en la administración pública y en las empresas privadas. Esto es porque tuvieron la fortuna o el infortunio, quién sabe, de nacer sentados sobre millones y millones de barriles de petróleo y de gas, que se reparte porque todos, Saudi tiene más de 2000 príncipes, o sea, ahí cualquiera es un príncipe, y tiene derecho a una porción de la riqueza nacional, pero entonces todos son super juniors. Todos son gente que nunca ha tenido que trabajar, que tiene un nivel de vida alucinante, que no saben qué hacer con tanto dinero, que por cierto, parte de, como se sienten culpables, el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, promueve la modestia y promueve también mucho el ayudar al prójimo que lo necesita. Entonces todos estos señores se sienten culpables de la riqueza absolutamente alucinante que disfrutan y dan muchísima caridad a fundaciones musulmanas extremistas que son las que acaban financiando a grupos como Estado Islámico y Al-Qaeda. Pero ellos, o sea, al mismo tiempo que financian a esos como para expiar sus pecados y que no se vayan a quedar fuera del paraíso cuando llegue la hora,
De todos modos, no les importa seguir haciendo negocios como siempre con el enemigo de los que están financiando, o sea, con los israelíes, con Estados Unidos, con las potencias occidentales. Lo que ellos están poniendo esa imagen ahí para resultar, o sea, para decir, este paraíso de playa que vamos a construir en buena medida va a estar dirigido a los jóvenes riquísimos del Golfo Pérsico, de los países árabes del Golfo Pérsico, para quienes el problema palestino pues es una molestia que ojalá no tuvieran, porque ellos lo que quisieran es ya que olvidarse del problema palestino y poder hacer negocios con Israel y que se creen lugares como este donde ellos puedan ir a pasársela bien. Lo hacen en Beirut. En Beirut, que es la capital del Líbano, es un lugar donde hay muchos centros nocturnos de diversión y los libaneses se ríen porque dicen que las jóvenes súper ricas del Golfo Pérsico, que las puedes ver por la mañana llegando al aeropuerto de Beirut, totalmente ataviadas con niqab, esa prenda negra que les tapa a todos, excepto los ojos, se llama niqab, no es la burka que usan exclusivamente los pashtunes de Afganistán y de Pakistán, o sea, la burka solamente es esa, la que es azul, y las negras se llaman niqab, entonces las ven llegando por la mañana al aeropuerto con su niqab, y en las noches las ven con minifalda, con la cabellera súper grande y perfectamente bien arreglada, haciendo cola para entrar al famosísimo Sky Club de Beirut. Entonces eso lo provee ahora Beirut y el próximo lugar, la próxima meca de las diversiones para toda esta juventud riquísima, pues puede ser Gaza. No tienen vergüenza, lo están promoviendo abiertamente, no les da pena que el mundo los vea porque finalmente lo que les importa es conseguir inversionistas dispuestos a apoderarse por nada de dinero, porque es un saqueo, porque es un robo, es un despojo de la tierra de los palestinos y que es un despojo cometido sobre sangre, pero que a nivel de inversión va a resultar, va a tener unos retornos increíbles. Muchísimas gracias, Temoris. Y ya está, Federico. Federico, muy buenos días. Ya te pudimos ver, ya está bien la cámara. Así es que bienvenido. Muchas gracias, Federico. Y pues estamos con este primer tema sobre lo que está transcurriendo en Gaza. Sigue el genocidio de manera brutal, se ha intensificado. Y bueno, la flotilla va después de dos ataques, Federico, de dos ataques, de dos atentados. Y la situación a esto se le teje, pues, este bombardeo que hubo en Qatar por parte de Israel a los líderes de Hamas. ¿Qué decir sobre todo esto que está transcurriendo, Federico? Si uno piensa, Violeta, que llegó el momento de actuar más que de decir, y eso es precisamente lo que ha hecho la flotilla, y lo que han hecho los activistas que han frenado la Vuelta Ciclista a España, y por supuesto que hay que decir, denunciar permanentemente, porque están muy atrás los gobiernos de sus sociedades. Las sociedades están ya en un estadio de conciencia política y humanitaria muy, muy por encima de sus gobiernos y van a ser atacados todos los que tengan y apuesten por esta conciencia, es decir, los que llaman las cosas por su nombre. A veces aquí en estos espacios en YouTube nos restringimos un poco de mencionar, no por temor a llamar las cosas por su nombre, sino porque los algoritmos empiezan a penalizar justamente la denuncia del crimen atroz que estamos atestiguando como humanidad en Oriente Próximo y entonces a veces reducimos la exposición de ciertos vocablos que sabemos que van a afectar al algoritmo. Lo mismo cuando escribimos columnas o en nuestras redes sociales ponemos la denuncia desde nuestras pequeñas trincheras a lo que está ocurriendo. Y no hay nada más vil y realmente mezquino que llamar antisemitas o antidemócratas a los que se atreven a desafiar la única democracia de la región, que sería la del Estado de Israel, y todas estas falacias argumentativas que son las que construyen el permiso al genocidio. Ya dije la palabra que estaba intentando no decir, pero es inevitable e ineludible en determinado momento decirla, y la tenemos que decirla, la tenemos que asumir. La ha dicho el presidente de España, Pedro Sánchez, después de 60.000 muertos, 60.000 asesinados, perdón.
Tardó más de 18.000 niños masacrados por las fuerzas del Estado terrorista de Israel en darse cuenta que lo que ocurría ahí es un genocidio. Ese ha sido Pedro Sánchez. Es imposible no indignarse con nuestros gobiernos, es imposible no reclamarles la visión humanitaria más elemental. Y ya siquiera si no les importa el asunto humanitario, por lo menos que les importe su propio interés geopolítico e internacional, porque aquí lo que estamos atestiguando es la destrucción del Estado de Derecho y estamos atestiguando la destrucción del derecho internacional humanitario y todas las reglas que se construyeron después de los horrores del nazismo. A esa gente que tanto critica la supuesta violencia de respuesta a los crímenes israelíes, habría que recordarle a los héroes del gueto de Varsovia. Eh, Allí esos judíos que resistieron con una enorme dignidad, que dieron un ejemplo histórico de dignidad humana, en el gueto de Varsovia contra el nazismo. Mataban alemanes, no les regalaban rosas, no les decían vengan por nosotros alegremente. Mataban porque se dieron cuenta que tenían que defender su vida y su dignidad con el uso de la violencia, que es el uso que tienen los oprimidos, los colonizados, los pueblos marginales y las personas que resisten el poder y la prepotencia de la violencia de inicio, la agresión de inicio. Y habría que estar recordando permanentemente lo que han sido tantos héroes en tantos episodios históricos que resistieron con el uso de la violencia, porque no te queda otro en determinada circunstancia para oponerse a lo que es una violencia primera completamente arbitraria y en pos de intereses muy particulares que nada tienen que ver, y en este caso concreto, ni con la democracia, ni con el derecho de un Estado, que sería el de Israel, a defenderse a sí mismo. Entonces, la flotilla, junto con tantos otros héroes, algunos más anónimos, otros menos, pero lo importante es que han decidido poner su físico, su oportunidad en la vida en riesgo para denunciar, porque la flotilla lleva ayuda humanitaria, por supuesto, pero es un gran acto mundial de denuncia. Y los que la componen se juegan la vida sabiendo que en ese riesgo en el que ha puesto su propia vida está la misma denuncia ante un mundo que no sé ya, Violeta, Temoris, qué pruebas necesita para actuar. Esto último que tú mencionas del atentado en Qatar significa la destrucción misma de las instancias de negociación. Israel, si algo ha dejado claro hace tiempo, hay gente que empieza a pensarlo a partir de este atentado, de este ataque feroz y completamente artero, porque se estaba iniciando una negociación, es nosotros no queremos negociar, nosotros queremos exterminar. Sí, no sé que los que el día de hoy, ya a esta altura de las circunstancias, después de 2 años de masacres indiscriminadas, crímenes de guerra, apuesta por matar de hambre a un pueblo entero, de todas las pruebas que ya hay, que la misma ONU ha mostrado, que no es una cuestión solamente de activistas, sino que ya las instituciones mundiales lo han establecido, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué pruebas necesitan ya para actuar? Entonces, los que a esta altura necesiten pruebas en realidad ya son cómplices, no son sectores de la comunidad internacional en busca de pruebas, sino que son cómplices del genocidio. Ya no hay otra palabra. Y esto nos tiene que urgir a comprender que se dirime el futuro del siglo XXI en este terrible acontecimiento que ha conmocionado, que además no es nuevo. Lo estamos viendo en su mayor intensidad o en una crudeza muy lacerante, pero no es que esta situación de humillación e intento de exterminio del pueblo palestino sea nueva o se haya producido después del fatídico octubre de hace 2 años. Entonces, creo que la comunidad internacional debe actuar con otro tipo de rigor. Hay análisis muy serios, muy bien fundamentados, en los cuales se establece que un bloqueo económico a un Israel que es muy dependiente de la ayuda exterior, porque es un país que necesita mucho el vínculo con otros que tienen una serie de recursos que ellos no tienen, y por supuesto de entrada el apoyo militar que le brinda Estados Unidos. Ese bloqueo podría ser una acción concreta que podrían efectuar los gobiernos que tienen poder para actuar.
Porque los ciudadanos podemos hacer las flotillas, podemos hacer las manifestaciones, podemos cancelar una vuelta ciclista, podemos salir en las calles de México a pedirle al gobierno mexicano que por favor adopte una postura que se condiga con el pregonado humanismo mexicano. ¿O qué no son humanos los gazatíes, los palestinos? ¿Qué son? ¿O el humanismo mexicano solo es para dentro de nuestras fronteras? Pero una cosa es lo que vamos a hacer nosotros en estas manifestaciones y otra es la que pueden hacer los gobiernos. Y creo que ha llegado el momento en hacer mucho más crudas y mucho más intensas las manifestaciones y las presiones de nuestras sociedades sobre nuestros gobiernos. Gracias, Fede. Pues Temoris, también sobre este tema que ya estaba aquí poniendo en la mesa Federico, sobre la situación de Qatar, ¿no? Que también se abre otro frente y bueno, pues Qatar ya también está respondiendo a los Estados Unidos porque estaba este proceso justo de negociación. Sobre este tema, ¿qué decir, querido Temoris? Pues es que es tremendo. O sea, imagínate que tienes un problema en tu colonia. Entonces hay un grupo de vecinos, hay un grupo de vecinos que están a punto de irse a los trancazos y de pronto dices, no, espérense, vamos a negociar. Si tú vas a negociar, es en buena fe, invitas a un mediador, que es el de la colonia, el de la tercera colonia, y les dices, por favor, media entre este grupo de vecinos y nosotros, porque nos estamos dando con todo. Entonces, a ver, señor mediador, es así. Y les dices, presentamos una propuesta. Entonces, el otro grupo de vecinos dice, vamos a reunirnos para estudiar esta propuesta y se van a la casa de la tercera colonia, del mediador. Y tú mandas a alguien y quemas la casa en la colonia del mediador, donde se están reuniendo los vecinos que están estudiando tu propuesta. O sea, eso es ya un... Es que no, o sea, cada vez nos sorprenden más. Cada vez traspasan líneas rojas y traspasan líneas rojas y llegan a extremos que no hubiéramos sospechado. Ya habían asesinado a Ismael Haniyeh, que era el primer responsable de las negociaciones con Israel. O sea, ya habían mostrado su disposición a matar a aquella gente con la que estaban hablando. Pero lo hicieron en Irán, que era en ese momento pues tenían estos intercambios de fuego hasta que Israel y Estados Unidos bombardearon y todo eso. Bueno, ahora lo hicieron directamente en Qatar, con quien no solamente no, o sea, hablan, sino que hay que recordar que Netanyahu siempre necesitó a Hamas para dividir a los palestinos entre los partidos laicos como Al-Fatah, que era el de Yasser Arafat, y los grupos musulmanes, como es Hamas, el más grande. Y está ya demostrado abierto y reconocido abiertamente, ya Netanyahu ha defendido su proceder, porque Netanyahu en ese tema de mantener a Hamas andando, porque también le sirve para justificar su retórica de odio, permitió que Qatar le enviara dinero a Hamas a través de Israel, pasando por Israel, millones y millones de dólares durante varios años. Entonces, o sea, no eran, o sea, el papel de Qatar como mediador ya es viejo, aceptado y aprovechado por Netanyahu. Además, Qatar es un aliado de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una de sus bases militares más grandes en el extranjero en Qatar. Es una base naval y también aérea. Que de pronto Netanyahu, o sea, ¿cuántos países ha atacado con toda impunidad Israel en 2 años? Para empezar, Palestina, después Líbano, y Siria, y Yemen, luego Irán, ahora Qatar. Además de estar asaltando barcos civiles en aguas internacionales como piratas. Y también hay que recordar que estos dos atentados contra la flotilla
fueron en Túnez. O sea, son actos violentos en territorio soberano de otro país de nuevo. Es un ataque a Túnez. O sea, en 2 años han atacado 7 países. Y no hay límite. O sea, no hay un momento en el que la comunidad internacional, bueno, o sea, sobre todo me refiero a, a- a 3/5 partes del Consejo de Seguridad, que son Washington, Londres y París, que digan, bueno, es que ya no se puede. O sea, es que no tienes llanadera. ¿Cuál es? ¿En qué momento te das por satisfecho? A quién vas a atacar después? ¿A Egipto? ¿A Turquía? ¿A Roma porque encontraron un palestino ahí? ¿A Londres? O sea, ¿en dónde paran a Israel? Hace un par de días la responsable de la diplomacia de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, que es una persona, pues cualquier cosa menos confiable ni respetable, pero ya haciendo eco de la presión que hay por parte de algunos países europeos, como España, Irlanda y Eslovenia, ya recomendó y la apoya el Parlamento Europeo que se suspendan las relaciones comerciales con Israel. Pero esto más que algo efectivo, esto es el envío de un mensaje de que estamos hartos, pero no tiene ningún efecto real, porque para que la Unión Europea pueda suspender sus relaciones comerciales, tiene un acuerdo de libre comercio con Israel, para que lo pueda suspender, necesita el voto por unanimidad de todos sus países. O sea que si uno solo se opone, y esa es Hungría, eso, o sea, no van a suspender las relaciones. Tendrán que ser los países individualmente, España ya está avanzando en ello, quienes lo hagan. Pero no, o sea, hay otros países, o sea, Israel tiene como parte de su estrategia, pues relaciones comerciales muy diversificadas. Obvio, su gran patrón es Estados Unidos. Y mientras Estados Unidos siga apoyando y siga patrocinando su guerra, pues esto no va a acabar. Pero sí tenemos que buscar que todos los países cortemos las relaciones, no solamente las diplomáticas. Parte de la responsabilidad, obviamente, está en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que debe suspender las relaciones diplomáticas con Israel. Pero no es todo. También las empresas mexicanas, también otros gobiernos estatales y municipales que les compran cosas a los israelíes, o sea, todos estos, los C5 los instala Seguritech, que es una empresa de unos empresarios mexicanos muy relacionados con Israel, que le compran las cosas a Israel y que tienen acuerdos estrechos con Oracle, por ejemplo, que es una compañía gringa, pero es como si fuera israelí. Pero también nuestras empresas, también nuestras instituciones académicas, también nuestros festivales culturales. No hay ninguna razón para que un artista israelí se presente en México y nos venga a mostrar la belleza de su arte y de su talento. Porque en un momento en que la humanidad tiene que estar entre estar en contra o a favor del genocidio, o ser su cómplice pasivo, como decía Jean-Paul Sartre, callar, mirar para otro lado, es ayudar al perpetrador. En este momento hay de dos sopas para el mundo, pero en especial para alguien de Israel. Si tú eres un israelí que está con el genocidio, no tienes nada que hacer en México ni en ningún otro país. No te queremos. Y si eres un israelí que está contra el genocidio, tu lugar es en Israel, con los israelíes, marchando con los israelíes que se están oponiendo al genocidio y que el gobierno de Benjamín Netanyahu está golpeando en las calles. Ese es tu lugar. No nos vengas aquí a decir que eres un gran tenista, que eres un gran tirador con arco. Te queremos en las calles en Israel, parando el genocidio que se hace en tu nombre. Sí, tremendo, tremendo, Temoris. Federico, pues para ir cerrando sobre este tema y pasar a estos otros dos temas, decíamos hace rato que el número de mujeres asesinadas pues es muy importante, pero de estas mujeres asesinadas en el pueblo palestino, 60% son madres.
y el número también de niños, niñas que se quedan sin la madre, que se quedan huérfanos, pues ya asciende a cifras tremendas, ¿no? Casi cerca de 40,000, estábamos viendo en la mañana 38,000, pero ahí hay que rectificar porque esa cifra se quedó hace unos meses. Realmente estamos también enfrentándonos a muchos escenarios donde las mujeres también están, las mujeres y digo las generaciones también, los descendientes, pues están viviendo situaciones tremendas. Y vemos y también celebramos mucho, decíamos que va un barco de puras mujeres en esta flotilla. Sobre eso, ¿cuál sería tu valoración? Yo quería hablar también con esto con nuestra querida Laura, pero lo hago con Fede y también ahorita a ver qué dice nuestro querido Tem. Pero ¿cuál es tu valoración, análisis sobre esto? Y que le agregamos, ya decíamos, pues toda la situación de violencia sexual y obstétrica que están viviendo las mujeres en el pueblo palestino. Lo dices muy bien, Violeta, y por supuesto que hay un componente siempre misógino, machista en las mismas guerras, es un lastre que carga a la humanidad en todas las latitudes y en todos los momentos de la historia, y hay que denunciarlo y visibilizarlo, porque es un elemento extra. Eh, eh, También esta concepción del sionismo de que hay que eliminar a las generaciones de Palestina, la reproducción de lo que ellos llaman a los terroristas, en fin, es por todos los costados de análisis, el humanitario, el primero de ellos, estamos atestiguando una atrocidad que ya no se puede tolerar. Y repito, esto nada tiene que ver, porque bueno, luego uno tiene amigos judíos, algunos muy conscientes, con los cuales el diálogo es más que fructífero y donde uno puede decir, bueno, a ver, te escucho a ti como judío porque te debe estar lastimando mucho. Hay tantos testimonios de judíos que sobrevivieron al holocausto que hoy dicen, esto que estamos cometiendo es una atrocidad similar a la que nos hicieron contra nosotros en los nazis. Y esos testimonios son profundamente conmovedores, tal de por ejemplo, la abuela de una cineasta que ahora se me escapa el nombre, israelí, muy, muy famosa, que comentaba la anécdota de que va a ella, estuvo esperando que le otorgaran una vivienda en la Palestina ocupada, y cuando por fin se la otorgan, ella va a esta vivienda y entra y se da cuenta que aún están allí todos los objetos de la familia que ha sido desplazada, es decir, los platos, los juguetes, los adornos, las sábanas y mantas de una familia entera que tenía allí su hogar. Y entonces sale indignada y dice, no, no voy a aceptar esto. Se regresa a la tienda de campaña donde estaba esperando que le asignaran vivienda y dice, no, yo no voy a cometer con otros lo que cometieron conmigo y con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, mejor, más precisamente dicho. Y con esos judíos uno puede hablar y se conmueve y casi que les cedes la voz. Pero luego hay otros que te van a tachar de antisemita en el momento en que uno no protesta o no denuncia los actos terroristas de Hamas. Por supuesto, no nos hemos cansado de denunciar las atrocidades del terrorismo, porque además el terrorismo en todas sus vertientes es funcional al enemigo que dice combatir. Ya establecía Temoris muy bien cuál es la relación entre Hamas e Israel y Netanyahu. Sabemos bien ha sido la relación de ISIS con Estados Unidos, la de Osama Bin Laden con Estados Unidos, Al Qaeda. Están financiadas por ellos mismos y son la excusa para llevar a cabo esta brutalidad colonialista, racista, genocida. ¿Qué hizo Estados Unidos al caer las torres? Fue la excusa que necesitaba para meterse en Irak, mitigar los deseos de una región del mundo de negociar en dólares, volver al tema del control del petróleo y, entre otras cosas, llevarse el gran negociado de la reconstrucción del país que ellos mismos habían destruido. Que es un esquema que se repite. Y pensar que hay gente que todavía no se da cuenta de esto, que es decir, destrozan un país con el costo humano que esto lleva, que para el gran capital lo humano es nada más una cifra en un Excel,
y luego se apoderan del negocio de la reconstrucción de lo que ellos mismos han destruido. Entonces le dan al complejo industrial militar un negociazo y luego a todas las corporaciones de reconstrucción y de construcción le dan otro negociazo. Es un esquema tan perverso donde el ser humano, el que estaba allí antes de que el negocio se instalara, el negocio de la muerte primero y el de la reconstrucción después, que es el de la humillación, que llama muchísimo la atención que el mundo no proteste de verdad contra esto con suficiente fuerza, ¿no? Entonces, sí, lo que comentas de las mujeres, por supuesto, ¿no? Es un elemento extra de preocupación, porque bueno, aquí hay una concepción profundamente salvaje. Si logran deshumanizar, con esto cierro, es muy cruel el mecanismo, ¿no, Violeta? El mecanismo es yo deshumanizo al que después voy a exterminar, para poder exterminarlo. Y que haya gente que quiera jugar ese juego, me parece que, bueno, pone en cuestión una serie de cosas ya muy profundas sobre el bicho humano que debemos enfrentar con valor, ¿no? Debemos reflexionar realmente de qué estamos hechos como para poder seguir jugando ese juego macabro, homicida y cruel. Muchas gracias, Federico. Temoris, sobre este tema, ¿con qué cerrarías? Y nada más yo agregaría algo para esto que estamos discutiendo en esta primera parte, el tema de China, ¿no? Que el tema de China en estos planes de reconstrucción después de que han destruido y cometido este genocidio, pues está China presente, ¿no? Y hace rato que presentábamos esta lámina donde viene pues esta propuesta de esta industria manufacturera de vehículos eléctricos se pone como uno de los elementos que pues van a poder competir al mercado chino por el gas, el petróleo, los minerales, las tierras raras, ¿no? La mano de obra barata y pues todos los otros elementos que están implicados en estos planes que son los puertos, los trenes y otros elementos. Entonces, el tema chino está aquí también presente en esta situación que hemos dicho frente a la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos, Temoris. No sé si recuerdan que hace unas semanas estuvieron repartiendo imágenes falsas de videos falsos en donde supuestamente aviones chinos estaban dejando caer ayuda humanitaria sobre Gaza. Hubo varios videos y se sostuvieron por mucho tiempo, hubo un montón de gente que lo creyó, aunque había que recordarles que uno no puede volar sobre Gaza si Israel no te deja. Claro. O sea, es imposible. Algunos de estos videos mostraban una escuadra china o supuestamente china en perfecta formación pasando encima de las pirámides de Egipto cuando China está del otro lado. O sea, si tú vas de China a Gaza, no pasas por Egipto. Pero bueno, hubo un montón de gente que las compartió y las creyó. No sé qué operación fue esta, porque esto no fue casual, porque estaban bien producidos esos videos. ¿Quién estaba intentando hacer pensar que había una ayuda, que China estaba dando la ayuda que los demás no daban? Y eso es lo que decía la gente que lo compartía. Miren a China. China tiene intereses, es un imperio. O sea, yo he combatido mucho, ustedes lo saben, esa idea de que para combatir a un imperio, un imperialismo, hay que hacerse amigo del otro imperialismo, como el ruso, como el chino. Y hay imperialismos regionales también, que están todos interviniendo en todo lo que pasa en Medio Oriente. ¿Cuál va a ser la jugada china de largo plazo? China no quiere problemas. O sea, la estrategia china es dejar que los blancos se peleen. Eso es ayudar a Rusia para que pueda pelearse con los occidentales, dejar que ellos se desgasten y crecer y tratar de ocupar el espacio económicamente. China no tiene bases militares en el extranjero, pero sí tiene una flota que está creciendo en dimensiones y en poderío y que eventualmente, si hubiera necesidad, le va a ayudar a proyectar fuerza allá. Nos ha metido más que a nivel declarativo en el tema de Gaza, junto con Rusia
y los países que no tienen, que no son permanentes en el Consejo de Seguridad, ha estado tratando de impulsar resoluciones contra Israel, pero también a sabiendas de que eso no tiene un costo, porque al final de cuentas Estados Unidos, con su poder de veto, pues no va a permitir que esas relaciones pasen. Lo que les encantaría a estos tipos que quieren hacer negocio con las playas de Gaza y sobre las vidas de los palestinos, pues es atraer inversionistas de cualquier lado. O sea, lo que comentábamos la vez pasada, que es algo que documentamos en mundoabierto.info, es que los políticos y los empresarios israelíes están muy nerviosos porque lo que primero les pareció una gran idea de Trump de hacer negocio con Gaza, ahora lo que están viendo es que el negocio va a ser para los empresarios y políticos de Wall Street, amigos de Donald Trump, no para ellos. Y están intentando hacer sus planes alternativos donde que ellos diseñan a su conveniencia. Pues no, en Wall Street lo que les interesa es hacer el mayor dinero posible y si pueden atraer inversiones chinas o de alguna forma hacer negocio con China, lo van a hacer. La pregunta que yo creo que falta bastante para que se responda es si China le va a querer entrar o no. Muchísimas gracias. Pues vamos, si estás de acuerdo, al otro tema, Federico, que también Claro. es un tema tremendo, ¿no? Y pues ahí nos solidarizamos intensamente con nuestra compañera Laura Sánchez Ley y con el periodista también Oscar Valderas por esto que vivieron con este perrito Apolo. Ya nos comentarás ahorita de qué se trata, pero hay una situación ahí muy complicada. Primero, por esta denuncia que les hacen a ellos y el rescate y lo que vendrá después. Si nos quieres contextualizar, querido Federico, sobre este caso. Lo que sabemos es que un perrito llamado Apolo, ¿no? Fue detectado por varios vecinos en una situación de abandono, que se lo notaba muy alicaído, herido, y se llamó a las autoridades. Reportaron la situación a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Aparentemente fueron, pero no se ocuparon demasiado del caso. Dejaron un citatorio o una nota. Y a partir de ahí, lo que Laura vio y Valderas también ven es que no pasaba nada y deciden intervenir para salvar una vida. Entonces se produce la vida de un perrito, por supuesto. Se produce pues un debate y luego viene la denuncia, ¿no? Para seguir con el contexto, la denuncia del propietario, tanto del animal como del predio a donde entra Laura para salvar al perrito, hace una denuncia de invasión de propiedad. Y el debate ahora es, bueno, ¿qué es prioritario y qué debe considerar la justicia como prioritario? Es decir, el salvar la vida del perro u otras consideraciones de orden legal. Yo tenía muchas ganas de que Laura nos diera un poquito más su relato personal, que ella lo ha estado compartiendo en las redes y tiene toda la solidaridad eh, en general de todo el mundo, por supuesto de sus periodistas de la Mesa Imposible, que qué sería de nosotros si pudiéramos tener 3 mesas continuas con los 3 integrantes, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que Lau está en esa pelea, entre tantas otras peleas en la que está, con su sabida valentía periodística y está en esa circunstancia ahora de enredo legal que esperemos de la que salga muy pronto, que la Procuraduría de la Ciudad de México entienda la situación, priorice la vida de este animal que evidentemente estaba sometiendo a una, o sea, estaba siendo sometido a un abandono muy semejante a lo que podemos considerar tortura, ¿no? Y aparentemente había también otros perritos más en esa condición, en esa situación. Aquí se abre un debate muy interesante, ¿no? Dos, uno de hasta dónde podemos actuar como ciudadanos cuando vemos una cuestión así, y el otro es, y que es muy filosófico, a mí me ha interesado toda la vida, nada más lo sugiero porque no da tiempo de desarrollarlo, pero lo sugiero para la audiencia de Rompeviento porque me interesa mucho. Hay una creciente conciencia sobre los animales como seres sintientes que ha desnaturalizado un antropocentrismo que tuvimos durante los siglos de los siglos, como seres humanos que nos sentíamos el centro de la creación. Este derivar la empatía, ampliar el círculo de la empatía a otros animales, a mí me parece muy loable, me parece que es
una consecuencia inevitable del conocimiento también que nos arroja la ciencia biológica sobre lo que es la psique de estos animales, que indudablemente la tienen, que una serie de valores o de condiciones que atribuíamos únicamente al ser humano están presentes en muchísimos otros animales, ¿no? Nosotros le hemos otorgado, esto lo decía muy bien el etólogo Franz de Waal, que es un hombre que ha ayudado mucho a la construcción de esta conciencia desde su trabajo de biología comparada entre chimpancés y seres humanos. Él decía, le hemos otorgado el nombre de nuestra especie al comportamiento altruista, ¿no? Es humanitario ser compasivo, es humanitario ser solidario, pero es evidente que los animales no pueden ser humanos, pero pueden ser humanitarios. Puede un animal tener una serie de condiciones de cooperación, de altruismo, que nos recuerdan los mejores gestos que nosotros mismos tenemos como especie. Yo creo que sí. Y esa conciencia ha ido creciendo y ha habido incluso una discusión en la filosofía, ¿no? Había una propuesta, esta muy famosa, el proyecto Gran Simio, que proponía otorgarle una serie de derechos que solo están ceñidos únicamente hoy a la especie humana, a los grandes simios antropoides, ¿no? A los gorilas, a los chimpancés, a los orangutanes y a los bonobos. Extender el círculo legal de la moral, es decir, extender el derecho a una serie de otros animales. Y este episodio de Laura pega justamente en esa conversación, ¿no? Y además ya lo sabemos, la legislación de la Ciudad de México y la misma Constitución ya protege a los animales reconocidos como seres sintientes. Y ese va a ser un elemento, por supuesto, en la defensa que va a hacer Laura de su propio caso, ¿no? Eh, y creo que es un episodio que nos obliga a este tipo de reflexiones que para mí han tenido durante toda la vida. Yo estudié biología, aunque la dejé después por el rock and roll. No sabía Sí, biología, entonces. yo soy, nunca terminé nada. Ahora estoy en el periodismo, no sé. Pero es decir, es que me gusta todo, entonces Pero el rock no tiene la culpa. O pero el sea, rock no tiene la culpa y los animalitos tampoco. Me parece una discusión de lo más interesante. También tiene sus complicaciones, con esto cierro. Tiene sus complicaciones porque dices, bueno, ¿hasta dónde y hasta qué grupo animal vamos a extender la empatía? ¿No? Los insectos, por ejemplo, cabrían en esta empatía creciente que tenemos, incluso ya en el derecho, incorporada al derecho por otras especies animales. Es una discusión bastante interesante. Aquí la dejo. Uy, sí, es todo un tema. Ahorita que estabas hablando, pensaba también en todos los derechos, ¿no? De los animales, de la naturaleza en general. Pero bueno, Temoris, ¿qué decir de este caso que pues ellos rescatan finalmente a Polo, ¿no? Con un grupo de activistas también que acudieron a este lugar, en esta vivienda de la alcaldía de Azcapotzalco, y pues después esta demanda en la que se están enfrentando, que también ya nos estará diciendo Laura en qué va, ¿no? Pero por haber allanado propiedad privada. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar sobre este caso, Temoris? oye, es que ahorita que Fede estaba hablando sobre los insectos, me acordé de los jainíes. Los jainíes son una religión en India, una de tantas que en la diversidad india que hay, que en su afán de respetar todas las formas de vida, siempre traen una escoba y van caminando y van barriendo con la idea de apartar a los organismos, a los animalitos que se encuentran en su camino para no lastimarlos. No sé si que de pronto te pasen un escobón encima y te avienten para allá, es que no te van a lastimar, pero bueno, es la idea, ¿no? Sobre el tema que quería nada más precisar, porque no, quien está metiendo en problemas a Laurita y a Oscar Valderas no son las autoridades. Ellas podrían haber presentado o actuado de oficio, pero no lo van a hacer. No, el tema es que el dueño de este predio, de esta casa, que dejó 10 días abandonado al perro y a los demás perritos, porque aquí el tema es que ellos se metieron a este predio con una escalera a sacar a uno de los perros, pero para llegar al otro grupo de perritos había un techo de lámina por el que no era posible caminar sin destruirlo y sin caerse.
y no lo pudieron, no pudieron llegar a ellos. Bueno, pues a este hombre no le importó dejar a los perritos muriéndose de hambre 10 días, pero en cuanto supo que habían rescatado a uno de ellos, ¡pum!, apareció, se presentó y fue a meter una denuncia contra ellos por allanamiento de morada y todavía peor, por asociación delictuosa, que es lo más peligroso en términos de las consecuencias que eso puede tener. O sea, es como actuar en pandilla, casi casi los acusan de crimen organizado. Esto es porque tuvieron el apoyo de una activista de derechos de defensa de los animales. Entonces, como son tres personas, ya los pudieron acusar de eso. La cosa es que no se sabe cuál es el nombre del señor en cuestión. No se sabe quién es. Están esperando conocer los documentos de la demanda para saber quién es este hombre. Y yo tengo mucho interés en saber quién es para, pues como se dice, que la banda lo salude, que la banda sepa que es un hombre capaz de dejar muriéndose de hambre a varios seres vivos días y días y días, y después de tratar de meter a la cárcel a las personas que hicieron la tarea que le correspondía a él, que era alimentarlos. Él tiene los elementos, a mí me parece, digo, un abogado tendrá que asesorar debidamente a Laura y a Oscar, pero por lo pronto me parece que tiene los elementos para realmente meterlos en un lío judicial muy grueso que puede tener consecuencias que prefiero no pensar en ellas. Pero en ese caso creo que la única forma de detenerlo será la presión de la gente. La presión de la gente que le diga, oye, eres un irresponsable, un insensible, un ser humano de muy poco nivel y te exigimos que retires tu denuncia contra nuestras amigas Laura y Oscar. Entonces, pues bueno, ya estamos esperando que Laura y Oscar nos digan cómo van a proceder, si ya tienen este nombre, que ellos definan qué acciones siguen para pues, apoyarlos en todo lo que sea necesario. De la misma forma en que también estamos muy pendientes de nuestros colegas Ernesto y los compañeros y las compañeras de la delegación mexicana que está allá, que ya creció a 8, según informaron ayer en una conferencia de prensa aquí en Ciudad de México. Y ya antes de seguir, nada más quería responder a dos comentarios que dejaron aquí en el chat. Uno es que estaba de Federico mezclando a Hamas y a Estado Islámico. Cuando son enemigos, claro que son enemigos. No, Feder no los mezcló nunca, solamente habló de la relación que cada uno tiene con los poderes que supuestamente son sus enemigos, con Estados Unidos y con Israel. Si se entendió que los estaba mezclando, no estaba haciendo eso. Y luego ya no encuentro el comentario, ya lo perdí, pero es de una persona que se quedó muy molesta por lo que dije sobre China. No sé si borró su comentario Sobre o qué. China. Así es. Porque me refería a los poderes imperialistas sí, ya. Es Genoveva Verónica Peralta Piña. La señora Peralta Piña, que no tengo el gusto de conocer, dice que me falta muchísimo para ser un buen analista geopolítico, porque China no tiene una intención imperialista, no es el enemigo en el genocidio palestino, sino Estados Unidos. Tengo muy claro quién es el enemigo en el genocidio palestino. De ninguna forma dije otra cosa. China no tiene una intención imperialista. China fue un imperio, sigue siendo un imperio, lleva 5.000 años siendo imperio y lo será probablemente después de que Estados Unidos y Rusia y todos los demás países hayan desaparecido. Si algo ha servido a hacer China es sostenerse a lo largo de los milenios. Eh, China está buscando construir un mundo multipolar, perdón, ya vivimos en un mundo multipolar, no lo está construyendo China, lo construyen todos los polos. Si un
polo, que sería China, construyera su un multipolar, no sería multipolar, sería unipolar. Invito a Temoris a informarse seriamente sobre el papel de China. Mire, señora Peralta, en varios viajes he estado trabajando en un total de 6 meses en China. He estado también en todos los países, bueno, no en todos, en varios de los países que resienten la presión militar y económica china, como Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, India, Nepal o Kirguistán. Y también he estado, ya no los voy a enumerar porque son muchos, en países en los que China está entrando con su poder económico para tratar de transformarlos a como le conviene a su economía y también para sus ambiciones hegemónicas. Sea de lo que estoy hablando, si usted tiene otro punto de vista, me parece muy respetable, pero creo que una descalificación ad hominem, o sea, de decir, no sabes, yo sí sé, pues creo que no es lo que procede porque sé de lo que estoy hablando. Agradezco sus opiniones, pero le ruego que no me descalifique. Muchas gracias que estás comentando eso, Temoris, porque sí, pues justo son opiniones, visiones, análisis diversos y que ya estaremos entrando también a una discusión a propósito de eso también, me parece o que tenemos que tener. Vamos a hacer una mesa próximamente aquí, les comento en Rompeviento TV, porque bueno, pues sabemos que ahora en el paquete económico pues también está imbricado cobrar aranceles a casi 1.500 productos chinos. Y esa es una situación que tenemos que analizar también con cuidado, con Sí, detenimiento, en el sentido de que, pues bueno, este planteamiento del gobierno federal de aliarnos con Estados Unidos, porque pues es nuestro principal socio comercial y somos su principal socio comercial, y con Canadá para hacerle frente a China. Y claro, pues ahora con el argumento de hecho en México y con el Plan México, pues entonces viene una ofensiva económica contra China. China ya se está pronunciando también al respecto y sí tenemos que tener aquí pues un análisis, me parece, pues profundo como ustedes lo están haciendo sobre las implicaciones también a futuro que puede tener eso. No me parece menor las decisiones que se están tomando en el gobierno federal en torno a China, en términos económicos y en términos políticos y geopolíticos, y bueno, pues lo haremos detenidamente. Y en este plan de reconstrucción que decíamos hace rato, pues sale el tema chino, lo ponen en el plan de reconstrucción a Gaza, porque es una forma de hacerle frente a China, dice también este plan, poniendo esta empresa de autos eléctricos en el territorio del pueblo palestino. Pero bueno, seguiremos con ese tema. Tenemos unos cuantos oye, minutos. nada más una cosa, me dio Adelante. mucho gusto. Dice José Luis Lobato que el dueño, bueno, el dueño del predio, que no de Apolo, que es el perrito, ya no es el dueño de Apolo, se ha de llamar Perranyahu. Está buenísimo eso. No, pues muchas gracias. Ese comentario nos hicieron, bueno, es brutal también lo que viven aquí los animalitos y eso es brutal, brutal. Fede, ¿con qué cerrarías? Ya no nos va a dar la vida para entrar al otro tema del huachicol fiscal, pero ¿con qué cerrarías esta mesa que hemos tenido? Esta mesa imposible, que hoy sí fue imposible, está incompleta, pero ¿con qué cerrarías? Quizás reiterar lo que hemos venido diciendo no solo en el episodio de hoy de la Mesa Imposible, sino tantas otras veces y en tantos otros espacios, que es muy importante monitorear a la flotilla, estar muy pendientes de lo que están haciendo. Hay una crítica muy artera y muy tonta contra algunos de sus integrantes. La vemos en todos los países, ¿eh? En todos los países hay una reacción a la flotilla. eh, que los llaman vanidosos o que quieren buscar protagonismo y hacerse famosos. Y ahí hay un desprecio absoluto por el coraje de los miembros de la flotilla. A mí no me importa si Greta Thunberg es más o menos ególatra. Lo que me importa es que su egolatría, si fuera tal, la está poniendo en pos de una causa tan noble como urgente, tan humanitaria como imprescindible, una causa que nos define hoy, dónde estamos posicionados como ciudadanos y como seres humanos ante una propuesta de mundo
Y yo insisto en este término, que también es un término que puede generar algún tipo de mala interpretación, del darwinismo social, ¿no? Porque no tiene nada que ver el pobre Darwin con el uso que después le dio Spencer a, a las ideas de la selección natural. El darwinismo social considera que se debe dejar abandonada a la suerte de la naturaleza, a los seres más débiles, que la supervivencia del más apto casi equivale a la supervivencia del más fuerte, y en el mundo capitalista brutal del siglo XXI, eso equivale a decir que los ricos tienen mucho más posibilidad de sobrevivir, y que así es el orden de las cosas, y que nadie se puede meter en contra del orden de las cosas, y que es una tontería hacerlo así. Y cuando se convierte en política pública, cuando tú ves en el caso de Milei el ataque a los jubilados, a los discapacitados, la aporofobia, es decir, el odio al pobre convertida en política pública, cuando tú ves la criminalización del migrante o del latino en los Estados Unidos, en donde los encierran en perreras, ahí en Alligator Alcatraz, solo por portación de piel, o los mandan a Guantánamo, lo que hicieron, no hay que olvidarlo, en Abu Ghraib. Es decir, hay una propuesta de mundo muy cruel que es, para hacer una reducción al absurdo de la misma, aquella que había contado la película Elysium. Ustedes se acuerdan, donde los ricos viven en una órbita sobre una tierra que ha sido devastada. Los pobres y los marginados, los que Milei llama orcos o zurdos asquerosos, o lo que Trump llama criminal migrantes, o Netanyahu llama subhumanos a los palestinos. Esta deshumanización que permite y que plantea un modelo de mundo en el cual se pueda andar rolando este proyecto que tú nos mostrabas hoy, Violeta, que has mostrado en otras ocasiones, que es la constatación de la humillación del pueblo palestino, y con la humillación del pueblo palestino, de la humanidad entera. Entonces, hay que entender lo que significa la flotilla como acto de repudio a ese modelo de humanidad que nos están planteando, como uno más de todos los episodios de resistencia que estamos viendo y que dignifican a la humanidad entera. Hoy es un mundo, vivimos un mundo global. A mí me duele, por supuesto, hay otra crítica que se hace, y perdón si me extendí, aquí ya termino, que es: ¿cómo puede ser que no se preocupen por lo que pasa en México? Estás muy preocupado, Bonazo, por lo de Gaza. Estoy muy preocupado por lo que pasa en México también. Yo nunca he perdido la sensibilidad, no tengo una sensibilidad, no quiero decir que no me quiero autoelogiar con nada, yo tengo enormes limitaciones en todos los aspectos, pero no tengo, uno de mis defectos, de mis múltiples defectos, no es la sensibilidad parcial o selectiva. A mí me duele lo que le pasa a cualquier ser humano que es sometido a una injusticia. Soy profundamente reactivo a la injusticia. Y cuando viene un monstruo con todo el poder militar y con todo el poder del armamento y con toda la prepotencia colonialista a matar niños a mansalva, me duele profundamente, y creo que en el momento en que perdamos esa sensibilidad, a mí y a tantísimos millones de otros seres humanos con los que me identifico, en el momento que perdamos esa sensibilidad, estamos entregándonos a este modelo de mundo cruel que nos propone. No, hay que resistirlo, y hay que resistirlo aquí, allá y en acullá, entendiendo que Gaza es hoy un paradigma donde se dirime el futuro del siglo XXI, y por eso tiene la importancia paradigmática, simbólica que tiene. Acá lo dejo, un ojo siempre sobre la flotilla y sobre todos los que resisten hoy el genocidio en cualquier rincón del mundo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Oye, querido. espérame. Es que ahorita que dijo Fede que la aporofobia, yo entendí apolofobia como el perrito, pues todos Ah, estamos con sí, el sí, perrito, sí. Fede, ¿cómo de qué lado está? Aporo con R, aporo, fue el odio al pobre, sino apolofilia. La apolofilia en oposición a la aporofobia. Oye, nada más con respecto, o sea, yo sigo muy preocupado y quisiera que, o sea, yo sé que nuestra audiencia lo entiende, pero hay que transmitirlo. La amenaza que pende sobre los tripulantes y las tripulantes de la flotilla de Gaza es real y es gravísima y puede tener todo tipo de consecuencias, todo tipo de consecuencias. Con Israel no se puede descartar nada. Y realmente me preocupa muchísimo. El tipo que está haciendo las amenazas principales, Itamar Ben-Gvir, si ustedes quieren consultar mundoabierto.info, hoy publicamos sobre eso, la historia de quién es este hombre. Es un extremista nazi,
que cree seguidor del cajanismo, que es una variante ideológica en Israel extremista, que hasta hace unos años, hasta hace 3 años antes de que entrara al gobierno, era considerado un loco por los propios políticos de la derecha israelí. Cuando se hizo indispensable porque Netanyahu necesitaba absolutamente de sus votos para formar gobierno, el presidente de Israel, porque una cosa es el primer ministro, otra es el presidente, el presidente de Israel lo agarraron hablando con un micrófono que, no sé, que él no sabía que estaba encendido, expresándole a otros políticos su preocupación por la llegada de Itamar Ben-Gvir al poder. Y esos poquitos votos que tiene el Parlamento le sirvieron para negociar, ¿qué? A este loco, el Ministerio de Seguridad Nacional. Sus amenazas son muy reales, son muy graves y no hay que tomarlas a broma, no se puede. Y entonces los invito a leer esto en mundoabierto.info y también si quieren pasarse por mis redes, @temoris en cualquier red. También publiqué esta semana una crónica que para mí es uno de los textos más importantes que he escrito en mi vida, que es sobre el regreso. Gracias, sí, ese es el de Itamar. Uno de los textos más importantes que he escrito y más dolorosos, que es el de mi regreso al secuestro, a los sitios donde sufrí el secuestro en Siria. Hace 12 años fue el secuestro y este año pude regresar a tratar de confrontarme con los fantasmas y con las terribles historias que se produjeron alrededor de ese incidente. Entonces eso se publicó en Milenio y ustedes lo pueden, para que encuentren la liga, pues en mis redes. Y muchísimas gracias y nada más de decirle a la señora Peralta que yo creo que está informada, no descalifico para nada su opinión, tenemos puntos de vista muy distintos, y por lo mismo creo que no debemos descalificarnos, pero igual su participación es bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por esto que estás comentando, Temoris, y pues te seguimos en las redes, el trabajo que estás haciendo muy importante y también seguimos a Fede en las redes sociales y a los dos les agradecemos muchísimo y esto que dices tú es algo muy importante y por eso hacemos otra vez un llamado al gobierno mexicano, a las autoridades para que garantice la seguridad de cada uno y de cada uno de los que van, de la delegación mexicana que van en esta Global Summit Flotilla. Y también a las autoridades internacionales que garanticen la seguridad de todas y todos los. Pero también, pues algo muy importante que tenemos que decir es que este genocidio tiene que pararse ya, ¿no? Ya de no hacerse pues será brutal lo que vendrá próximamente y nos parece muy importante en ese sentido lo que tú estás comentando. Decíamos ayer, pues es tiempo también de que las naciones se definan. Es el momento frente a este ultimátum que ha lanzado Donald Trump y Netanyahu y pues por eso agradecemos mucho lo que están comentando ambos. Les mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Gracias. Gracias, nos vemos el miércoles y antes si nos convocan Laura y Sí. Oscar, alguna Sí, sí, acción. sí, claro, estamos O muy la flotilla pendientes también. también de eso, también estamos muy pendientes de Laura y de Oscar. Fuerte abrazo también a ellos y a todas las y los compañeros de la flotilla. Que estén muy bien, querido Temoris y querido Fede. Gracias, Violeta. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo, hasta luego.